Cendejas Méndez, coordinadora de epidemiología, jurisdicción 8. A la doctora Irene Vega Urreta, de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios. A la doctora Fátima Natalie Montoya Valdivia, responsable de vigilancia de epidemiología de la jurisdicción 8. A la licenciada Elizabeth Villacaña Reyes, enfermera del CAICE San Francisco de Rincón. A la doctora Isabel Valles Juárez, de Promoción de la Salud. A la doctora Carla Cervantes, de Promoción de la Salud. Al doctor Eduardo Rivera, del Departamento de Promoción de la Salud. De la doctora Isis Sánchez Jaime, del Departamento de Promoción a la Salud. Del doctor Pedro Enrique López Cacho, responsable del área COVID. Del doctor Santiago Valdivia Velázquez, de Purísima del Rincón. Y a la licenciada Maritza Torres, coordinadora de Promoción de la Salud. Para dar inicio, cedemos el uso de la voz al maestro Raúl Silva Navarro, coordinador del Departamento del Desarrollo para la Educación. Muchas gracias, Ale, y bienvenidos a todos, a nuestros compañeros de la jurisdicción sanitaria número 8. Por acá, la licenciada Maritza, muchas gracias por compartir este espacio, por trabajar con las maestras, con los maestros, en este caso con las autoridades escolares, supervisores, jefes de sector de los municipios de Rincón, en este caso San Francisco, Purísima y Manuel Doblado. A la doctora Manzoni, muchísimas gracias, bienvenida a este evento, obviamente con todo el ánimo y la encomienda del ingeniero Nicolás Gutiérrez Ortega, nuestro delegado regional, quien ha tenido a bien el darnos la invitación para empezar a trabajar de una manera muy cercana con lo que viene siendo la jurisdicción sanitaria allá en Guanajuato, la 1, y en los demás en los 5 municipios de nuestra región, la número 8. Por eso es de que pedimos la participación de la jurisdicción, pero los que están operando en los municipios, sí, San Francisco, en este caso San Francisco, Purísima, Silao, Manuel Doblado y Morena, son los municipios con los que tenemos presencia y que de alguna manera el día de hoy estaremos compartiendo algunas experiencias muy importantes que seguramente nos hará un mejor y seguro regreso a clases. Aún cuando desde el día 30 ya estamos en actividad y llevamos ahí el registro de lo que está ocurriendo en las aulas y en las escuelas, que definitivamente es necesario redoblar este trabajo en conjunto de Secretaría de Educación a través de la Delegación Regional Centro-Oeste y de las propias jurisdicciones sanitarias, podamos avanzar y podamos encontrar alternativas de solución a los posibles problemas que se nos puedan presentar en el camino. Es momento de seguir fortaleciendo los diferentes protocolos que hoy tenemos en las escuelas y que en esto de los protocolos hay una guía de salud que seguimos trabajando desde el Consejo Técnico Regional, esa guía de salud, posteriormente una plataforma de regreso seguro a clase, y hoy en día, bueno, pues con una serie de capacitaciones a los directores, a los supervisores, a los jefes de sector, una serie de capacitaciones que nos permiten tener mayor confianza en lo que estamos haciendo y sobre todo, y de manera muy especial, el poder atender algunas problemáticas que se nos puedan dar. Quiero compartir con ustedes información que nos parece relevante. El delegado, el ingeniero Nicolás, nos ha pedido que estemos día a día trabajando. Nosotros llevamos un registro, algunos de ustedes ya lo saben, el registro desde el 11 de agosto. ¿Por qué el 11 de agosto? Porque fue la fecha en que nosotros arrancamos con las jornadas de limpieza en las escuelas. Y obviamente hay que decirlo, a partir de ahí pues ya se llegaron a presentar algunos casos que seguro por el tiempo y el espacio son casos que de alguna manera los maestros, los trabajadores de la educación, pues de alguna manera habían adquirido
propiamente esta situación, este estado de salud antes de, es decir, fuera de la escuela. El tiempo crítico para nosotros es del día lunes de esta semana, propiamente porque, bueno, los primeros 15 días de alguna manera todavía estábamos recibiendo el impacto de los espacios sociales en los que se desarrollan, familiares y sociales en los que se desarrollan nuestros alumnos. Y este registro que les queremos compartir, pues es propiamente a partir del día 11 de agosto al día miércoles de esta semana, porque bueno, ayer fue un día feriado, no tuvimos actividad, pero estos casos es la información que cada maestro reporta a su director, que cada director reporta a su supervisor, y en el mismo sentido al jefe de sector, a la delegación regional, y nosotros como delegación regional le compartimos al sector salud precisamente la información para tomar decisiones a tiempo y decisiones basadas en datos. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Bueno, de los trabajadores, aquí aparecen 70 trabajadores. Tenemos a nivel de estudiantes 20 casos. Ustedes pueden observar por cada uno de los diferentes servicios que damos. Educación especial, ahí encontramos 6 casos. En preescolar, 17 de docentes o de trabajadores, 3 de alumnos. 30 de trabajadores y 108 de alumnos. En secundaria, 17 y 9. Ahora por nivel educativo, perdón, por municipio. Por municipio, ¿cuál ha sido nuestro comportamiento? Obviamente aquí nos va a llamar la atención de los estudiantes, el Silao 21, esto es normal por el tamaño, y 3 de los estudiantes. En el municipio de San Francisco 13, que no es un número escandaloso para la cantidad de alumnos y de maestros que tenemos en el municipio, y 2 casos de alumnos. Bastante fuerte el trabajo que se está realizando. Pero decía yo, llama la atención Purísima. ¿Por qué? Porque es un municipio pequeño y ya tiene 7 casos de trabajadores de la educación y 4 de alumnos. Romita, en el mismo sentido, que es el municipio el penúltimo en cuanto a tamaño, pero sin embargo tiene 7 casos y 6 de alumnos. Necesitamos ahí redoblar el esfuerzo para mejorar nuestros protocolos. En el municipio de Manuel Doblado tendríamos nosotros 3, ¿sí? Pero es el municipio más chico de la región contra 1, ¿sí? Pero realmente la parte más interesante de esta numeralia sería el municipio de Purísima y el municipio de Romita. La buena noticia es de que el trabajo que se ha hecho ha sido muy efectivo, porque hoy en día tenemos 42 profesores que ya regresaron a sus escuelas a trabajar. Es decir, pasaron sus 15 días de aislamiento sin complicaciones y ahora ya están trabajando en las escuelas. En cuanto a alumnos, tenemos 3. ¿Cuántos trabajadores tenemos en el aislamiento? 28. ¿Y cuántos alumnos? 17. Obviamente se van reincorporando en la medida en cómo van avanzando en sus días de aislamiento. Y esa es la información que tenemos. Creo que valdría la pena también, me voy a pasar para este lado, esta información todavía más precisa, ¿no? 20 hombres contra 50 de los 70. Pero también obedece a una situación lógica. Si analizamos cuántos maestros tenemos en la región y cuántos maestros, siempre la profesión de un maestro es una profesión evidentemente donde predomina precisamente las mujeres. En el caso de docentes y estudiantes, que es lo que tendríamos nosotros al 11 por semana. Miren, la semana pasada, en comparación de esta, que ya deberíamos estar recibiendo el impacto de lo que es el trabajo de las aulas, quiero decirles que afortunadamente el comportamiento de la semana pasada contra esta es prácticamente similar, ¿sí? Es decir, no tenemos un repunte hasta ahorita, faltaría ver el cierre del día de hoy. Eso es muy importante porque aquí se está comprobando que la aplicación de los protocolos por los maestros y trabajadores de las escuelas está precisamente evitando. No relajemos las medidas para poder nosotros
seguir informando con esta numeración. Por eso es que hablamos aquí de la fecha del 6 al 12 de septiembre, que fue precisamente en estos últimos días. Bueno, pues esta es la numeralia que nos da confianza, primero, de que el famoso repunte, estamos en la tercera ola, pero está controlado porque afortunadamente no estamos hablando de ningún maestro o alumno en situación crítica. Los casos que se han dado y se han mantenido en casa, porque no hay gente de nuestro sector hasta ahorita, y ojalá sigamos así, hospitalizados, y menos hablar de un desenlace que realmente no nos gustaría, ¿no? Entonces, en este sentido hay que seguir trabajando. Y segunda muy buena noticia es que si comparamos el comportamiento de nuestros números la semana pasada contra esta, no hay una diferencia significativa. La semana pasada, si no mal recuerdo, traíamos 12 trabajadores y en esta semana llevamos 8. Así es de que eso pues, es una buena noticia. No hay repuntes, aunque aquí sí hay que decirlo, ¿verdad? Ya estamos en esta semana viviendo el impacto de lo que es la movilización de alumnos y de maestros a los centros de trabajo. Y seguramente si se compara el nivel del sector salud, el comportamiento de esta semana de la gente que de alguna manera está teniendo este problema de salud contra lo que se dio antes del 30 de agosto, seguro estoy que los números son más o menos parecidos a lo que nosotros estamos trabajando. El porcentaje sería cuestión, ahorita todavía no es muy representativo, pero yo estimo que menos del 0.01% de alumnos y trabajadores son los que en este momento estarían adquiriendo pues, nuestra población propiamente la enfermedad. O sea, es un porcentaje muy bajo, afortunadamente, y lo vuelvo a decir, precisamente gracias a que se están siguiendo los protocolos, se están aplicando las medidas, y aquí el reconocimiento que siempre ha hecho el ingeniero Nicolás Gutiérrez Ortega ha sido propiamente a los trabajadores de la educación que están ahí en primera línea trabajando diariamente, aplicando protocolos, y bueno, pues esperemos que en ese mismo sentido se sigan trabajando. Muchas gracias, ahí está la información. Cualquier duda, ya saben, como delegación se las pasamos nosotros. Aquí la importancia es de lo que han hecho desde la escuela hasta la delegación regional, el reporte. ¿Cómo es ese reporte? Les hemos dicho en el tema de salud. En el momento que aparezca lamentablemente una situación de enfermedad por COVID-19, en ese momento lo reporten al director, al supervisor, al jefe del sector y a la delegación. De esta manera, nosotros podemos intervenir oportunamente junto con la jurisdicción sanitaria para poder realizar las acciones que se consideren convenientes por la salud y por la seguridad de nuestras niños y adolescentes, y evidentemente de todo el personal que trabaja en las escuelas. A continuación, escuchemos la intervención de la doctora Marisol Sendejas Méndez, coordinadora de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 8, para continuar con la doctora Irene Vega Zurreta de la coordinación de protección contra riesgo sanitario, y finalizamos con la doctora Brenda Hurtado de promoción de la salud Kaiser Manuel Doblado. Gracias. Bueno, de acuerdo, buenos días tengan todos. Vamos a dar inicio a esta revisión. Es una revisión muy breve, pero antes de comenzar quisiera que todos tengamos esta confianza, esta seguridad de que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces, sí les voy a pedir, vamos a mantener ventanas abiertas, voy a tratar de abrir un poco esta puerta, incluso. Creo que más que tener un video de calidad o un audio de calidad, debemos entender lo que estamos haciendo aquí, que es garantizar la seguridad de todos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si pueden apoyar las vídeos que no estén abiertas. Y espero yo, espero que sea claro la imagen. Si no, bueno, en cualquier momento podemos replicar, no hay problema. De verdad, siéntanse con la confianza de tener el acercamiento al sector salud, y que en algún punto, bueno, si es necesario ir nuevamente a alguna institución, a alguna escuela, lo podamos hacer. Entonces, quiero comenzar comentándoles que la guía de salud la emite precisamente la Secretaría de Educación. Esto como preocupación ante la actividad que estamos haciendo, que es reincorporarnos a una nueva normalidad, ¿de acuerdo?
Entonces, si quieren vamos a dar un poquito de tiempo para que terminemos de ya, ¿listo? Nos acomodamos. Yo más que presentarles algo que ustedes ya conocen, definitivamente considero ya tienen en claro cuáles son las medidas de prevención, y si no nos vamos a preocupar porque todos deberíamos de saber ya la parte preventiva, pero aún así, bueno, es importante volverlo a retomar. Más que la parte preventiva, quiero aclarar o esclarecer algunas dudas o inquietudes que el personal pueda tener. En definitiva, entiendo que no son médicos, no son enfermeros, son personal de educación y que en algún punto van a surgir muchas inquietudes. Para eso, esta guía justamente se coordina con la actividad, de Secretaría de Salud y la Secretaría de, Secretaría de Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿De qué se trata? Bueno, pues de que las recomendaciones que se emitan realmente sean sustentadas en algo que es recomendado, que hay recomendaciones específicas para poder emitir una guía como esta. Entonces, la Secretaría de Educación se apoya con la Secretaría de Salud, con Protección contra Riesgos Sanitarios y Promoción a la Salud para poder emitir estas recomendaciones. ¿Ya tienen por ahí acercamiento o conocimiento de lo que nos habla esta guía? La voy a pasar de este lado. Recuerden. Va a ser una revisión, por favor, gracias. Va a ser una revisión muy rápida, como les comentaba, enfocada más que nada a esclarecer cualquier inquietud que pueda surgir de esta revisión. La guía nos trae ya los teléfonos, los números telefónicos a los cuales podemos hablar en todo el estado de Guanajuato, y de verdad es de reconocer el esfuerzo que se está haciendo a través de la Secretaría de Educación, a través de la delegación para poder tener acercamiento con Secretaría de Salud. Es de reconocer el que todos ustedes tengan interés y digan, por el día de hoy vamos a atender este tema prioritario. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar que en otras jurisdicciones sanitarias no lo han realizado aún o están en esa parte de organización. Pero bueno, de alguna forma estamos adelantándonos, anticipándonos un poco a ver qué otras cosas nos faltan o qué inquietudes han surgido en el personal. Como les comento, hemos tenido una de llamadas telefónicas donde se nos cuestionan muchas situaciones y bueno, es algo importante que todos tengamos más o menos claro el proceso. Digo más o menos porque aunque aquí establezcamos a ver qué punto y coma puede surgir algo nuevo. Recordamos que en salud no todo está definido, ¿sí? Puede haber situaciones donde de repente nos llame la atención o el comportamiento de una persona no sea la misma de otra, y eso nos puede en algún punto hacer, no sé, hacernos preguntas como, híjole, ¿y aquí qué hago? Y para eso creo yo que deben de tener en claro que tienen el apoyo de Secretaría para poder garantizar esta revisión. Nosotros contamos con un epidemiólogo de municipio en cada uno de los municipios que corresponden a la jurisdicción sanitaria. En este caso, tenemos Manuel Doblado, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Romita y Silao, que son los municipios de los cuales nos encargamos como jurisdicción sanitaria 8. Ellos, a su vez, cuentan con un enlace telefónico donde también pueden brindarles orientación. O sea, si en ese momento ustedes tienen inquietud, aparte de comunicarse, como ya lo mencionaba el maestro, su delegación, pueden llamar a estos números telefónicos. Esta presentación va a quedar de verdad al alcance de todos para que puedan estar revisando lo que les sirve de ella y sobre todo, bueno, pues la información tan relevante como son los números o los enlaces telefónicos. Así. Ahora, ¿cómo empieza esta guía? Bueno, pues esclareciendo qué es COVID-19. O sea, a lo mejor no todos tenemos todavía en claro qué es, derivado de qué surgió esto, pero sabemos que a finales del año 2019 se origina el padecimiento. Es una enfermedad como tal que tiene un agente viral que es SARS-CoV-2, como ya muchos hemos escuchado. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, preocupada por esta situación que estaba no solo surgiendo en un área localizada, sino como una pandemia, es decir, en muchas regiones o de forma globalizada, pues entonces emite como tal esta declaración de pandemia el 11 de marzo, y bueno, nos dice, hay que alertar, algo está sucediendo. Incluso a finales de febrero del año 2020, se nos comunica esto, híjole, todavía no sabemos, no tenemos en claro qué es, pero algo está sucediendo. Ya para esta fecha se tenía más en claro qué es lo que pasaba. Se conocía que se trataba de neumonías que en su mayoría era letal para la población,
y nos dicen, bueno, vamos a empezar a manejar todo esto con una nueva normalidad, que es, bueno, ahora a través de forma virtual, a través de sus domicilios, a través de mantenernos en casa, de aislarnos, vamos a manejar esta pandemia. Y entonces empezamos con los aislamientos domiciliarios, donde todos sabemos, pues duramos un año en algunas áreas donde, bueno, manteníamos baja actividad, ¿no? De alguna forma, baja actividad lo digo porque, bueno, no es la forma ordinaria en la que veníamos trabajando. La siguiente, por favor. ¿Qué nos comenta sobre todo esto? ¿Cuál es la definición o cuáles son los síntomas que yo debo de buscar en una persona para considerarla una persona de riesgo? ¿Sí? O quién en algún punto es un caso sospechoso para yo poder considerar que puede tener COVID. Bueno, los síntomas más comunes pueden ser, lo vuelvo a retomar, tos, fiebre, dolor de cabeza, garganta, aunque también puede presentarse algo que nosotros conocemos como anosmia o disgausia, que es pérdida del gusto, que ha sido una característica importante, porque a veces hay mucha gente que no tiene toda la fase inicial, pero llega a tener eso. Y cuando tiene pérdida de olfato y de gusto, híjole, algo está pasando. Y quién sabe si es COVID, ¿no? Y hay mucha gente que se ha diagnosticado porque se le hace alguna prueba cuando presenta estos datos y entonces nos da positivo. Pero ojo, debe de haber algún criterio clínico, no es que el paciente no tenga nada y entonces hagamos un muestreo. Debe de presentar alguna característica clínica. También nos dice las medidas de precaución, que bueno, ya todos sabemos, la prevención que hemos estado estableciendo a partir de que se originó la pandemia. La siguiente. Nos dice también los grupos vulnerables, cuáles son las personas consideradas con mayor riesgo para poder tener un desarrollo de la enfermedad un poco más severo. Es decir, no nos garantiza, porque yo he tenido pacientes que de pronto son diabéticos, son hipertensos y les va muy bien, pero también hemos tenido otros, y yo creo que no solo pacientes, sino compañeros, amigos, gente cercana, que tiene alguna sola comorbilidad como puede ser la obesidad, ¿y qué sucede? Un desenlace fatal, ¿no? Probablemente. Entonces, bueno, son población de mayor riesgo, por lo tanto, lo consideramos como parte de un grupo vulnerable. Sin embargo, la nueva normalidad nos dice que vamos a trabajar de forma presencial, pero garantizando obviamente todas las medidas de prevención y de precaución para no adquirir este virus. En caso de que adquiramos o que alguien cercano adquiera el virus, pues nos dice cómo tenemos que manejarlo, qué tenemos que hacer, justamente para que la gente vulnerable pues no corra ese mayor riesgo, ¿no? En algún punto. La siguiente, por favor. Esta lámina es una lámina que yo considero básica, esencial y que todos tenemos que tener bien identificada. ¿Por qué motivo? Porque nos dice qué hacer en caso de que yo detecte desde casa a un niño que está enfermo. O sea, como padre de familia, ¿qué tienes que hacer? Para empezar, no enviarlo a la escuela. Es punto número 1. A veces, aún sabiendo los padres de familia que tenemos algún familiar enfermo o que el niño tiene moquito, tiene tos, lo enviamos a clases. Y en eso tenemos que concientizar mucho a nuestra población. Primero, que no acuda a la escuela. Después, que reciba una revisión médica, una atención médica, hasta que confirmemos o descartemos el caso. También nos dice qué hacer si ya lo detectamos dentro de la escuela. Es decir, recordemos que todos tenemos que trabajar con filtros y en algún punto de ese filtro, pues tienen que tomar esta decisión si detecta síntomas respiratorios. ¿Qué van a hacer? Pues primero llamar al padre, mandarlo a hacer una revisión médica, que esto es indispensable, porque mucha gente se va a su casa, pero no quiere llevarlo al doctor. No quiere avisar que el niño está enfermo ni quiere ver qué tiene. Y eso no es lógico. Si yo mando a mi niño a casa, es porque estamos viendo algún padecimiento que puede ser de riesgo y necesitamos que reciba una atención adecuada y oportuna. ¿Qué hacer si lo detectamos para ya dentro de una aula de clases? Llamar al padre de familia, realizar una revisión médica y confirmar o descartar el diagnóstico. Pero ojo, aquí viene la parte clave de toda esta revisión que estamos realizando. ¿Cuándo consideramos a una persona como sospechosa? No sé si me puedan volver a ayudar allá atrás, doctor Pedro. Si puedes ayudarme a recordar cuáles son los síntomas de un caso sospechoso, doctor, por favor. Claro que sí. Todo, dolor de cabeza, fiebre, tos, cualquier sintomatología de gripa, es decir, me duele el cuerpo, me duele el músculo,
últimamente se ha visto diarrea sobre el estilo, por ejemplo, marisco, puede ser COVID. Gracias, doctor. El doctor es el líder dentro de la COVID del área de COVID, o del tema de COVID como tal. Él nos está ayudando a verificar esta situación en cada uno de los municipios. Y efectivamente, volvemos a recordarlo, fiebre, tos, jalea y algún otro dato clínico, o sea, puede ser cualquiera de estos tres, más uno adicional, ¿sí? Uno adicional como dolor de cuerpo, malestar general, dolor de cabeza, o sea, algo que nos llame la atención clínicamente. A eso vamos a considerar un caso sospechoso. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos un sospechoso? Enviar observación a casa a los integrantes del grupo de la escuela. Ojo, pero estamos hablando de que el caso es sospechoso. Es decir, desde aquí podemos alinear qué hago si, por ejemplo, ustedes son mi grupo de clase y yo detecto a la compañera Irene como sospechosa. Pues entonces voy a enviar la observación a casa, ¿sí? Y voy a determinar qué tanto riesgo hay para mi grupo. Esa parte yo lo he insistido mucho porque se los he vuelto a reiterar. Secretaría de Salud no va a dar esa pauta para decir si ya en este momento vámonos todos y hagan su escuela. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando veamos que hay un riesgo inminente a la salud. De verdad, aunque no quieran, y si yo me doy cuenta que hay un riesgo dentro de esa aula, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de acercarme a su delegación y voy a insistir para que en conjunto con Protección contra Riesgos y Promoción podamos determinar si la escuela o el aula o algún grupo de personas se aísla en ese momento. Pero la situación principal debe de ser determinada por las autoridades de ese lugar. Estamos hablando del Comité Participativo de Salud Escolar, creo que todos conocemos por quién está integrado, y a su vez debe de estar autorizado por su delegación, no solamente como de forma aislada. Somos un equipo de trabajo y tenemos que aprender que parte de trabajar en equipo es analizar muy bien la situación, qué está pasando. Yo se los decía, no va a ser lo mismo en un lugar que en otro lugar. Porque pudo haber sido un niño que dio positivo, pero era el primer día que se presentaba a clases. Pudo ser que dio positivo el lunes, pero pues de hecho nunca tuvo síntomas, empezó con síntomas sábado o domingo. Y entonces no es lo mismo haber tenido un niño desde el lunes en clase y detectarlo el viernes, que a lo mejor detectarlo el lunes y saber que inició con síntomas el sábado. Todo eso nos va a dar una pauta para tomar decisiones y saber cómo podemos manejarlo. La siguiente, por favor. Bueno, nos dice también qué hacer en caso de que ya tengo un niño detectado como positivo o como sospechoso, qué medidas preventivas tenemos que hacer, como por ejemplo los exhaustivos. Eso es algo que dentro de nuestra nueva normalidad tenemos que aprender a manejar. Es decir, tenemos un caso, sabemos que estuvo acudiendo a clase, aislé gente que estaba cerca de ella, bueno, entonces tenemos que tomar ciertas medidas de higiene, como es hacer limpieza exhaustiva de ese lugar. No es el mecanismo principal de contagio, recordemos que el mecanismo principal es vía respiratoria, es a través de partículas que se transmiten a través del flujo. Por ejemplo, cuando toso, por ejemplo, cuando estoy cantando y soy una paciente que está positiva, cuando expulso de alguna forma varias partículas y esas pueden quedar en el ambiente. Pueden quedar en las cosas, sí, también, pero es un menor riesgo, mucho menor riesgo. Aún así, como una parte preventiva que se hace, bueno, pues el exhaustivo, para tratar de garantizar que el área esté limpia, que no hay mayor... Vamos a tratar de nuestros alumnos que el lavado de manos, tratar de mantener, sobre todo en ese periodo de tiempo, el aislamiento o alejar a las personas, es decir, con mucho más énfasis dentro de ese salón de clases. Yo voy a pedir que la puerta esté abierta, que las ventanas estén abiertas, y voy a pedir que mis niños tengan un sano distanciamiento entre ellos. Entonces, todo eso tenemos que aprender a trabajarlo como parte de una nueva normalidad. La siguiente, por favor. Ok, nos dice también cómo optimizar los espacios. Es decir, tratar de que en medida de lo posible yo pueda tener espacios abiertos donde pueda trabajar con mi población de alumnos. También nos dice lo importante que es suspender actividades masivas. Creo que todos lo pudimos observar ahora con el 16 de septiembre, ¿no? 15. Se están haciendo como antes los desfiles, las ceremonias. Creo que en su mayoría no, y cuando se hace, bueno, pues tenemos que ser muy precavidos en las medidas que estamos tomando.
Pero eso es parte de un análisis, de una medida de prevención que debemos de tener. Limitar o suspender ceremonias y reuniones. No siempre, pero estamos hablando posterior a conocer que hubo un caso detectado y que tengo la seguridad de que por ahí puede haber circulando COVID. ¿De acuerdo? La siguiente. Y esta parte importante que quiero resaltar. En caso de confirmar un contagio, se debe avisar al epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria que corresponde de acuerdo a ubicación geográfica, así como a la autoridad escolar, a la delegación regional, que creo que esa parte ya la tienen perfectamente alineada de cómo deben de notificar, y se determinará en conjunto con el comité participativo, ¿sí?, de salud escolar la suspensión temporal de actividades. Esto, se los vuelvo a comentar, no es con un solo caso, no es porque me acabo de enterar, o sea, tenemos que analizar muy bien la situación que se está presentando. Y vuelvo a lo mismo, no es la insistencia a no querer que vayan a clase, o sea, es la insistencia a aprender cómo manejar esta nueva normalidad, ¿sí? ¿Cómo puedo yo, de alguna forma, tener la seguridad de que vamos a mantener algo salubre dentro del aula de clase? ¿Y cómo podemos saberlo? Pues lógico, tengo el primer caso, mantenemos un buen monitoreo, todas las medidas que ya comentábamos, y si en algún punto yo tengo un caso más sospechoso, ¿qué vamos a hacer? Estudiarlo de inmediato, tal vez determinar el aislamiento de la gente cercana, o si no tenemos el número exacto, pues entonces tengo que comentarlo con los comités que se requieran para poder determinar qué procede, ¿sí? La siguiente. Nosotros estamos notificando todos los días, como ya lo comentaba el maestro, a nuestras autoridades estatales cuántos son los casos que detectamos. Es por eso que cada vez que recibo una llamada en la jurisdicción pregunto cuál es el nombre, cuál es la edad, el sexo, qué tipo de paciente es, estudiante, maestro, es algún contacto, apoyo técnico, no lo sé. Pero tenemos que tener todos esos datos específicos para saber y conocer y detectar de forma oportuna lo que esté pasando dentro del plantel. Esto es muy importante porque de ahí nosotros tomamos la pauta de cómo actuar. ¿Qué sucede si me reportaron un caso hace 2 meses y está saliendo otro el día de hoy? O tengo 20, pero de hace 2 meses y tengo 2 el día de hoy. Pues entonces tengo que considerar cuáles son los activos en el momento. En ese momento, ¿cuáles son los que me dan riesgo? Los de hace 2 meses ya no me preocupan, porque ya sé que ya pasaron su periodo. Pero los que están apenas empezando, esos son mi dolor de cabeza, porque ahí es donde yo tengo que estar muy pendiente que no se nos vaya a disociar o ser una situación relevante en salud. Entonces, les pido por favor el apoyo para estar notificando y cuando hablen o cuando reporten algún caso, bueno, tener a la mano todos los datos, porque hemos recibido llamadas desde quienes me dicen, es que tengo un caso, pero no tenemos el nombre. No, tenemos que tener el nombre y la seguridad de que tenemos el caso como confirmado. A veces me dicen, ok, es que tengo a la mamá y a la niña enfermas, pero la prueba que me dan como positiva es la de la mamá. No, yo necesito la de los alumnos, es lo que estamos vigilando ahorita. Aún así, vamos a tomar ciertas medidas con ellos, pero tenemos que empezar a vigilar de forma específica a mi población de alumnos. ¿De acuerdo? Y por último, la parte más relevante, esta, que es a la que yo quiero llegar. Sé que va a haber muchas inquietudes, sé que es normal, quiero que se sientan con la confianza de externar cualquier duda que puedan tener. Si ahorita no la tienen, no importa, va a salir, seguramente en algún punto va a salir. Y lo que tenemos que saber es a dónde puedo llamar, con quién me puedo comunicar, quién me puede apoyar para poder intervenir. Otra pregunta que me han estado de repente cuestionando mucho, tengo un niño positivo, ¿van a venir a revisar? Les digo, no, es que no nos daríamos abasto si yo voy tras cada niño positivo que me reporte. Por eso tenemos que aprender a hacer un gran equipo de trabajo, una escalerita donde a lo mejor yo me comunico, yo reporto, llego a tener otro caso sospechoso, vuelvo a reportar, llega a haber otro, bueno, pues entonces a lo mejor ahí ya me tienen a mí o tienen a alguno de los compañeros del municipio, quien de verdad seguramente estará pendiente de qué es lo que sucede con ese plantel, con esa aula, con ese lugar, para poder tomar decisiones en salud. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí termino. Me gustaría saber qué inquietudes puede haber para pues, poder atenderlas en medida de lo posible. ¿De acuerdo? Les agradezco la atención y espero que
sí se hayan generado inquietudes el día de hoy, que de eso se trata. Gracias. 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 Si gustan hacer preguntas, ya está la primera. Yo Adelante. tengo una. Adelante. Bueno, son varias. Soy persona vulnerable, con varias enfermedades, 3 de ellas graves. Quisiera saber, cuando hay este tipo de reuniones, si estoy obligada a estar en manera presencial. Veo que es híbrido, entonces posiblemente pudiera haber tenido o escuchado esta plática a través del link que nos compartieron y como lo están haciendo los directores de la zona. Esa sería una. La otra, la oficina de la zona donde trabajo no tiene ventilación ninguna, ni luz. Tiene una ventana, pero se comparte con otra oficina que es la del sector, entonces siempre está cerrado. ¿Habría la posibilidad de algún espacio diferente? ¿A quién se le solicitaría? Es nada más por esa cuestión, porque no tiene ni iluminación. Todo el día tenemos que tener la lámpara. Y no tiene ventana. La única ventilación que entra es la puerta, pero no da a un espacio abierto como este. Sería nada más. Empiezo con la primera, y bueno, lo bueno es que tenemos aquí el apoyo de sus autoridades también de delegación, que sé que de verdad están representando de forma correcta el cómo debemos actuar ante esta nueva normalidad. Y parte de esto se la tengo a la guía que ya comentábamos, donde incluso nos marcan lo siguiente. La educación presencial puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo epidemiológico. Es decir, es una nueva institución la que tenemos, incluso sector salud, con grupos vulnerables, donde nos dicen tienes que presentarte a laboral. Sin embargo, yo no soy, digamos, la autoridad que puedo determinar en cuestión de educación, el si trabaja o no trabaja, se presenta a la reunión o no se presenta, pero sí hago la recomendación de lo que nos dicen allí. Ahora podemos hacerlo, tenemos las medidas de prevención bien marcadas de qué tenemos que hacer para poder hacerlo. Parte de que estemos aquí, de que yo esté aquí justamente, fue la solicitud de hacer maestro de necesito que haya sana distancia, necesito que solamente sean convocados los esenciales, necesito que esté abierta la ventana, bueno, etcétera. Por eso mi énfasis cuando inicié la plática en decir, pues primero cuidar lo que venimos a presentarles, ¿no? Y hablar. No tendría sentido que yo no argumento, no defienda esa parte cuando es lo que vengo a presentarles. Entonces, esa es una parte importante. En todos los sectores, no solamente educación, hablando de salud, hablando de todas las áreas, se nos está pidiendo trabajar ahora en una nueva normalidad, aun cuando somos grupos vulnerables. ¿Sabemos el riesgo que puede existir? Sí, claro, pero también sabemos las obligaciones que tenemos, digamos, cuando tenemos pues, un contrato, un trabajo de algún tipo, ¿no? Ahí yo no puedo determinarlo porque vuelvo a señalar, no es mi parte o área de competencia, no soy la jefa de, pero, bueno, pues no sé qué hayan determinado con las autoridades. No es en relación a que no quiera ir a trabajar en no, sí, presencial, las reuniones y eso. nada más es cuando hubiera otra posibilidad, si se podría, como ahora que hubo reunión en presencia, pero también en la área. Claro, y se trata de generar esas estrategias, de hecho, qué bueno que lo comenta porque creo yo que para eso estamos, ¿no? Justamente para ayudar y que todos sepamos que no debemos de estar trabajando solos en esto. O sea, vuelvo a reiterar, somos un equipo de trabajo, estamos aprendiendo a trabajar de una forma distinta porque incluso COVID no ha cerrado, o sea, COVID sigue enseñándonos todos los días. Seguimos aprendiendo cosas que no sabíamos de este virus. De alguna forma también tenemos infraestructura que tenemos que ir reestructurando y que seguramente a partir de esta pandemia, bueno, pues tendremos que ir trabajando sobre la marcha para mejorar las condiciones en las que todos estamos. ¿Por qué? Porque es una nueva normalidad que tenemos que aprender. Creo que va a ser muy difícil que el virus como tal desaparezca, ¿eh? En algún punto pasó con influenza, por ejemplo, tuvimos la pandemia de influenza, se pudo controlar, empezó la vacunación, pero ¿qué sucede con influenza? Que aprendimos que es estacional. Y después aprendimos que ya no era estacional, que aún fuera de las temporadas esperadas se presenta. Creo que va a suceder en algún punto lo mismo con este virus. Tendremos que aprender a vivir y aprender a vivir lo mejor que se pueda dentro de pues, esta pauta, ¿no? De nueva normalidad.
Sí, pues muchas gracias. Yo creo que aquí tenemos la oportunidad de platicar un poquito sobre las dos situaciones que comenta la maestra. Primero, de acuerdo a la norma, los únicos vulnerables serían los no vacunados y que no hayan transcurrido los 15 días después de la vacunación. Son los únicos vulnerables. Situaciones específicas y especiales que puede ocurrir en un centro de trabajo. La debe analizar el director de la escuela, porque es el que tiene el contexto completo. Obviamente, una vez hecho el análisis, pues va subiendo hasta llegar a la delegación regional para autorizar o no autorizar lo que se está solicitando, pero es un planteamiento que se tiene que trabajar desde ahí. Algún director que presente también una cuestión muy específica tendrá que revisar su jefe inmediato, que es el supervisor, el jefe del sector y nosotros. De la otra parte, así como se está trabajando en las escuelas de ir generando condiciones precisamente para convivir con este problema que todavía queda tiempo por delante, necesitamos revisar la condición como la que se está planteando aquí. No tengo ventilación, entonces tenemos que buscar, y otra vez sería bajo el mismo esquema. El inmediato superior tiene que revisar la situación y buscar la solución. Si no encuentra la solución el inmediato superior, pues para eso está la delegación regional, para revisar. Entonces creo que esa es la alternativa de solución. En cuanto a asistencia a reuniones, volvemos a lo mismo. Yo no me atrevo a dar una autorización a un maestro de escuela o a un director o a un supervisor, sí a un jefe de sector. ¿Por qué? Porque conozco más la realidad del jefe de sector o del supervisor que no tiene jefe de sector. Pero ¿quién tiene que validar la autorización? El inmediato, porque finalmente es quien conoce el contexto y la realidad. Y si no, miren, rompería la línea de autoridad. ¿Sí me doy a entender? Si yo doy una autorización en una escuela, seguramente el director, el supervisor, el jefe de sector, con toda la razón del mundo me va a decir: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás autorizando situaciones que no son de tu competencia? Esto corresponde a este nivel. Entonces, en respeto a la línea de autoridad, es el inmediato superior el que tiene que autorizar o no. Claro, previo acuerdo con la delegación regional, ¿verdad? O sea, tampoco sería esta parte. Yo he tenido algunas situaciones, incluso de esta naturaleza, y les voy a decir a dónde he llegado, para que dé respuesta, y ya dado la respuesta. La licenciada Denise, como parte del jurídico, quien maneja la norma, quien analiza la situación y el contexto de algo muy en específico, y que finalmente le dice sí o le dice no. Eso va a depender mucho de los argumentos que están por medio. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, creo que justamente por eso me regreso a esta lámina donde quiero comentarles lo que se considera como parte del grupo vulnerable, desde obesidad, mujeres embarazadas, personas con EPOC, con ANO, o sea, de verdad es una amplia gama donde efectivamente creo que ahí predomina la comunicación. Tenemos que tratar de establecer esas líneas de comunicación con las autoridades inmediatas y, bueno, de eso determinar si o no se hace la actividad presencial. Pero bueno, ya lo aclaraba mucho mejor el maestro. Adelante. Sí, mire, yo le comentaba el miércoles pasado que tuvimos una reunión también con el delegado acerca del cuidado que se debe de tener en la información que dan también ustedes en los centros de salud, porque tuvimos un caso donde nos decían que ahí les iban a poner a los niños que pudieran haber estado contagiados, que les iban a hacer la prueba de manera gratuita. Entonces, cuando ya se fue a la jurisdicción, les dijeron que no, que fue la jurisdicción de Guanajuato, dijo que no, que solamente los casos que tuvieran en la jurisdicción registrados, y que ese caso no lo tenía registrado, cuando ya se había dado el aviso tanto a la delegación como al doctor que estaba en el centro de salud. Entonces, creo que es importante que haya esa información correcta, clara, porque los padres de familia de alguna manera se nos pueden estar
inquietos y después enojados. Claro. O sea, de la inquietud se pasan al enojo y nos empiezan a decir cosas de que nosotros somos los que no les damos bien la información y se empieza a hacer un relajo. Entonces yo creo que sí es importante que sean claros y que todos tengan la misma información y la otra, o tengamos, porque también nosotros. Y la otra es de que los teléfonos que mencionó y los que estaban del lado derecho, yo creo que sí es importante que, bueno, ya nos dijeron que vamos a estar en contacto más directo con la delegación, pero de todos modos sí es importante que si se llega por alguna casualidad tener que acudir a esos teléfonos, que realmente contesten. De hecho, y le agradezco un comentario, es muy bueno retomarlo de esta forma, porque tenemos un equipo de trabajo aquí que justo dice que vinieron a atender la reunión el día de hoy para que estemos en la misma línea de información. Es decir, lo que yo acabo de presentarles aquí es lo que ellos saben que se tiene que hacer dentro del municipio. Eli, ¿te puedes poner de pie, por favor? Santiago. Ellos son representantes de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón. Nos faltó solamente el representante de Manuel Doblado, pero tenemos atrás, como les comentaba, el líder en el tema del COVID, que es el doctor Pedro. Está también la doctora Natalie, que lleva la parte de vigilancia epidemiológica. ¿Y cuál es mi compromiso? Justamente en las unidades que corresponden a Juris 8, que todos estemos así, que tengamos la misma información. Y qué bueno que surge la duda de a quién le voy a hacer yo una prueba, porque creo que esto no lo comenté, pero a quién podemos hacer una prueba rápida o en quién está indicado. A veces pareciera que hay renuencia del sector salud, y soy clara, en cuestión a decir, híjole, no le hagas la prueba, pero tal vez no explicamos a fondo el por qué no es recomendable hacer una prueba o por qué sí. ¿Qué puede suceder en el caso de las pruebas de antígeno? Las pruebas de antígeno son muy buenas, eso lo puedo comentar, pero si tú muestras a una persona que no tiene síntomas, de un 90 y, no sé, 7, de 8% que tiene de efectividad la prueba, se me viene a hacer. O sea, no me va a servir una prueba si yo muestro a un niño fuera del periodo de tiempo. Si el niño está incubando pero no tiene síntomas, aunque yo le haga una prueba a ese niño me puede dar negativo sin que realmente sea negativo. ¿Qué sucede? Que yo como docente, como padre de familia, me voy a confiar. Ah, ya le hicieron la prueba a mi niño, tiene negativo. Está bien. Y a los 2 días, 3 días que pasó el periodo de incubación, empiezan con datos clínicos. Por eso, ¿qué es lo recomendable? Pues esperar ese periodo de incubación, que sabemos que puede ser hasta 14 días posteriores a la fecha de contacto, desde el 0 al 14. Dentro de ese tiempo puede ser que mi niño presente algún síntoma. Por eso yo como sector salud estoy ofreciendo el apoyo para decir, si dentro de ese tiempo presenta algún niño síntomas, mándenlo. Y aunque esté fuera de ese tiempo, detectas un niño que tiene síntomas, mándenlo. Tenemos la prueba, afortunadamente, dentro de la Secretaría de Salud. Tenemos tanto pruebas de antígeno como PCR para poder diagnosticar de forma oportuna. Si mi niño está dentro del día 0 y el día 5, recomendamos la prueba de antígeno, que es una prueba rápida, una prueba buena. Pero si ya pasa de ese tiempo, del día 5, la recomendación es realizar una prueba de PCR, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un estándar de mayor calidad para yo poder detectar, diagnosticar a un niño. O sea, ¿puedo tomarla rápida? Sí, claro, también podemos tomarla rápida. Tenemos a lo mejor la ventaja de que en 15 minutos tenemos un resultado, pero no nos podemos confiar. Tenemos que evaluar como sector salud en qué día de la evolución clínica está. Obviamente, tomando en consideración lo que ya comentábamos, el criterio clínico. Porque de pronto es que le duele la rodilla, ¿me puedes hacer la prueba? No, porque no está dentro de los criterios respiratorios que ya comentamos. Pero si un niño tiene cualquier sospecha de cuadro respiratorio grave, la más interesada en que se haga la prueba de forma oportuna, una servidora, antes de que se nos haga una situación de salud que entonces sí pueda implicar riesgo para todos. Parte de mis funciones como epidemióloga es eso, es limitar los brotes, que no haya brotes y sobre todo intraescolares. ¿Vamos a tener casos? Seguramente que sí, aislados, y ojalá que sean todos aislados, pero no puedo descartar la posibilidad que en algún punto tengamos algún brote. ¿Podemos tenerlo? Sí, sí podemos tenerlo, pero entonces ¿cuál es la función? Detectarlo de forma oportuna y contenerlo, que de ahí no salga, o sea, que si fue en ese grupo, bueno,
pues tomemos las medidas adecuadas dentro del grupo para que no se me pase al de al lado, o para que no se me pase a toda la escuela. Entonces, por eso a mí me interesa que sepamos, bueno, si quien me está reportando es al padre de familia o a la madre, porque entonces yo no voy a poner ese énfasis, o sea, sí voy a recomendar tal vez, ¿sabes qué? Pues si el papá está enfermo o la mamá está enferma, en algún punto el niño puede estar enfermo. ¿Qué voy a hacer? O sea, a lo mejor te recomiendo que el niño esté en casa mientras pasa ese periodo de riesgo, que tome sus clases virtuales, y entonces seguimos trabajando con el resto del grupo, no pasa nada. Vamos a mantener vigilancia. Si llego a detectar a alguien más, en ese momento agarra ese niño, llama a sus padres, como dice la lámina, que le hagan el seguimiento en la institución de salud. Si da negativo, se incorpora a clases. Si da positivo, pues entonces tendremos que tomar otras medidas con el resto del grupo. Por eso la apertura, estar en constante comunicación, porque no es una tablita ni es una receta. Tenemos que evaluar cada situación muy en particular. Y de verdad sientan esa confianza para tener este acercamiento. Estos son los teléfonos justamente de los países. Es decir, estos de aquí son de la jurisdicción sanitaria, que es donde está una servidora y los compañeros detrás, pero estos de acá son directamente de los epidemiólogos del municipio, con quien también pueden tener esta cercanía y esta orientación. Pues llega a haber alguna duda o no les contesta, Natalia contestó acá, aquí está, la otra línea de información. ¿De acuerdo? Pero eso vamos a tratar, de mantener esa comunicación. Y lo que yo les decía, aparte de el objetivo de esta reunión, pues es entender por qué estamos aquí. ¿Sí? Esa buena comunicación. Y creo yo que fue muy importante que lo retomaron, Nacho. Gracias por comentarlo, porque ya creo que esa parte no la había abordado tan a detalle. No sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta. Si me lo permite, podemos intercalar las preguntas del público en línea con las que están aquí presentes. Claro, adelante. Nos preguntan, en el caso del personal con enfermedades como cáncer, diabetes, etc., ¿qué se hará con ellos? Ya lo comentábamos y creo que se respondió perfectamente a través del maestro. Si quiere continuar con otra pregunta, me dice, ¿qué hacer cuando la mamá es positiva? Recibimos a los niños aunque ellos sean asintomáticos, ¿y por qué a los niños no se les quiere hacer pruebas? También ya lo comentábamos, no es que no se quieran hacer las pruebas, sino que hay fechas específicas y clínica o síntomas específicos que yo debo de considerar para hacer una prueba. O sea, no sirve de nada que yo agarre a todos los niños del salón para hacerles un tamizaje que no me va a servir, que a lo mejor si en ese momento me va a decir, ok, no es, pero pues bueno, de 30 no tuviste ninguna respuesta porque ninguno estaba dentro del periodo de tiempo establecido. Entonces, esa es la razón, no es que no se quiera, sino es el tiempo correcto. Yo tengo que esperar si en ese tiempo mi niño desarrolla algún síntoma, desarrolla de forma inmediata, lo canalizamos y se le hace un monitoreo. ¿De acuerdo? La otra, no sé si la respondí, decía, de los padres de familia. También ya lo comentábamos, la recomendación sí sería que tome clases si hay oportunidades de casa, porque es lo más seguro, si en algún punto el papá está contagiado, el niño puede adquirir ese padecimiento. ¿Qué sería lo recomendable? Esperar esos 14 días, posterior a esos 14, si mi niño no tiene síntomas, se puede incorporar, obviamente, con todas las medidas como todos los demás. ¿De acuerdo? Y la última dice, ¿las pruebas indican los días que esté infectada la persona? No, ninguna prueba indica los días. Por ejemplo, la prueba de PCR te puede indicar si el virus está presente, pero no te dice si el virus está activo o no. Entonces, por eso hay gente que de pronto tiene virus de 3 meses que tuvo COVID, pero si se hace una prueba de PCR, probablemente le dé positivo. Eso depende de la circulación que tenga el virus dentro del organismo de cada persona. Las pruebas de antígeno, como yo les comentaba, son muy buenas, pero si se realizan dentro del tiempo oportuno. Si tú las tomas fuera del tiempo, pues lo más seguro es que tengas un falso negativo, ¿sí? Aunque también son tan buenas que si en ese momento te está dando positivo, no hay duda que es positivo. O sea, no si yo me hice una, pues si me da positiva, ¿me tengo que hacer otra? No. Te da positiva es porque tienes el padecimiento, hablando de pruebas de antígeno. ¿De acuerdo? Pero no te indica, no hay ninguna que te diga que tiene 2 días de evolución o 3. Entonces, ¿qué fecha tomamos? La fecha de inicio de sintomatología. A partir de la fecha en que inició con molestias, a partir de entonces consideramos el tiempo de 14 días de evolución. Gracias. Si gusta, maestra, Ahorita que hablabas de las personas vulnerables, dentro de este proceso de admisión para las nuevas plazas, llegan docentes no
van ingresando al servicio. Entonces, no sé qué posibilidad hay, no sé qué gestiones se tengan que hacer para que ellos se les pueda, porque a la vacuna deben ser vulnerables. Claro, de hecho la situación con la vacuna, con el biológico, es que no la controla Secretaría de Salud al 100%. O sea, esta está de alguna forma liderada por Sedena. Ellos tienen el control, nos avisan cuando llega, nosotros otorgamos el establecimiento, el lugar donde se va a aplicar y al personal que nos va a apoyar con la logística de la vacunación. Pero en realidad no sabemos cómo está resguardada, digamos, en la jurisdicción sanitaria o en el centro de salud. Por lo tanto, bueno, pues claro, sería lo ideal que toda nuestra población esté vacunada y como lo hemos dicho, con énfasis en los grupos vulnerables. Entonces, la recomendación sería, en cuanto escuchemos que están vacunando, hay que acercarnos para tratar de que se les otorgue la vacuna. Pero si no depende de nosotros, ¿así? Sí, gracias. Por aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿a quién acudir cuando se niegan las pruebas a un municipio? Okay. Aquí están los teléfonos y aquí está un 01800 que todavía es un teléfono que coordina los teléfonos de acá. Entonces, estas líneas están justamente para orientar y con ellos se tiene que reportar cuando llega a haber alguna incidencia de este tipo. Obviamente, hablando únicamente de la Juris 8, pues pueden comunicarse directamente con una servidora a los teléfonos de la Jurisdicción Sanitaria 8. Estamos aquí. Con la intención, bueno, de que me comenten y de que yo les pueda explicar, porque a lo mejor volvemos a lo mismo, no es que se nieguen, sino es la explicación de el por qué sí te lo recomiendo o por qué no. Aún así, si en algún punto a mí me dijera el maestro, ¿sabes qué? Que se le haga todo, bueno, podemos considerarlo, podemos pedir la autorización de hacerlo, pero la verdad es que estamos trabajando bajo algo que no está ni siquiera normado, o sea, no tiene sentido lo que están pidiendo que se haga. Y creo que esa es una parte importante que se le tiene que explicar a los padres de familia, porque a veces como que piensan que el hecho de tener uno positivo, un niño dentro, es vamos a mostrar a todos para estar todos tranquilos. Y eso nos da una falsa seguridad, de verdad que no tiene sentido. Lo único que vas a hacer es estar lastimando la mucosa nasal de las personas. Pero bueno, tenemos el insumo, tenemos de verdad toda la intención de apoyar y de brindar esta asesoría, pero creo que lo importante pues es trabajar de forma racional, o sea, de verdad pensando qué estamos haciendo para poder contener este tipo de eventos. Si en algún punto detectáramos brotes, detectáramos algún riesgo masivo para la escuela, créanme que probablemente lo haríamos. Probablemente diríamos, ahí tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer general. Pero bueno, ya dependerá de cada situación. Señorita, ¿no alcanza a ver la jurisdicción 8 del número? ¿No me lo dicta, por favor? Sí, claro que sí, 477, 148, 1221. Tu nombre, por favor. Marisol Sendejas, coordinadora de epidemiología. Está otro que es 477, 148, 1222. Muchas gracias. A sus órdenes. Recuerden que parte importante también es empezar a coordinarnos a nivel local, porque de alguna forma son las autoridades que les pueden establecer una atención más rápida, ¿no? O sea, son los que están aquí dentro del municipio. Sin embargo, tengan toda esa apertura para hablarnos a la delegación que también continuamente se está comunicando con nosotros y de hecho es la línea que hemos establecido para que también ellos tengan ese dato y a su vez se canalice la jurisdicción que corresponde. Lo que yo quiero que tengan como garantía o seguridad es que de verdad no son solo esos números, hay disposición, nada más acérquense y bueno, lo atendemos. Un maestro manda una pregunta acerca de que en la guía dice que la jurisdicción sí va a ir a las escuelas. Claro, sí. Entonces, usted acaba de mencionar que posiblemente pues, no se darían abastos de poder visitar Uno por la uno, escuela. porque la guía no te indica si con un alumno, con dos alumnos, cuándo va a ser. Por eso lo explicaba yo, trataba de explicarlo, cuando tengamos algún riesgo considerable para la salud de mi escuela. Por eso es que yo me tengo que estar enterando cuántos casos tiene segundo B, cuántos casos tiene de qué escuela es el maestro, es el alumno. ¿Por qué? Porque eso a mí me da la pauta para tomar decisiones y poder decir, ¿sabes qué? Eli, váyanse desplazando a la escuela, vayan revisando, yo ahorita llego. Pero claro, lo vamos a hacer cuando la situación lo amerite.
Si yo veo que es un solo caso que es aislado, no voy a ir a atenderlo porque no me doy abasto en cinco municipios que tenemos que atender. ¿Y cuántas escuelas tenemos en 5 municipios? Entonces, esa es la razón. De hecho, si me lo permiten, de los 70 casos que tenemos reportados, todos se califican como casos aislados. La escuela de las que ahorita recuerdo, una escuela telesecundaria en el municipio de Silao, es ahí en Colonia Nuevo México, bueno, San Antonio, Texas, ya ven que están juntos, ahí lo divide la carretera. Se han presentado hasta este momento 4 casos, pero en diferentes momentos, es decir, contando del 11 para acá. Es decir, son casos aislados. Y obviamente entiendo el nerviosismo, el estado de ánimo de los profesores, etcétera, etcétera, pero ya cuando entramos y platicamos con ellos, es más, los que se enfermaron al principio ya están de regreso. El tercero en enfermarse fue el director. Y el cuarto, un maestro. El director ya regresó el lunes pasado, propiamente. Entonces ahorita nada más queda una persona. Son los datos finos que ustedes nos hacen llegar para que nosotros podamos establecer esta relación, esta comunicación y luego se vea reflejada en trabajo en las escuelas. Porque no se puede actuar indiscriminadamente. Tenemos que establecer cierto y nos la vamos a acabar de una manera, perdón la expresión, pero absurda. Así es. Porque el recurso que tenemos hay que aplicarlo donde realmente se justifica. Al rato vamos a tener el problema de que no hay pruebas. ¿Por qué? Porque fuimos por la petición, por la presión social, etcétera, etcétera. Es la parte tan importante que el maestro, con información, el director, con información, todo el mundo, podamos de alguna manera sensibilizar, informar a los padres de familia para que no se genere una situación ahí emocional que nos lleve a la presión. Hay una sola escuela que sí se hizo, a todos los trabajadores de la escuela, una escuela en Guanajuato, pero fue más que nada por el tema mediático. Ustedes saben que cuando se presenta una situación y ahí intervienen los medios de comunicación con la finalidad de poder demostrar, nos sirvió para demostrar que no pasaba nada. Es que son para el jugo. Ok, ¿qué se hizo? La jurisdicción acudió a la escuela, aplicó 25 pruebas y ya se imaginan el resultado. Negativo. Todos negativos. Así es. Y ya dejamos de atender esas 25 pruebas a gente que realmente lo necesita. Por eso necesitamos actuar en base a la información y con decisiones muy inteligentes. Y esa es la parte que a ustedes, las autoridades escolares, supervisores, jefes de sector, directores, maestros, nos toca el hacer ese trabajo. Les presentamos los números, son los números reales, y cada vez que nos reunamos les vamos a compartir esos números para que ustedes también vayan viendo cómo se está comportando esta situación. Pero si tuviéramos una escuela, yo sé que con el apoyo de la jurisdicción sanitaria acudiríamos, porque lo importante es la salud de la gente, pero no bajo falsas alarmas. Tenemos que revisar claramente a dónde vamos y por qué vamos, y que de ahí saquemos un resultado. Y miren, cuando se tenga que cerrar una escuela, primero está la salud de las niñas, de los niños y de los maestros. Ni siquiera le vamos a pedir permiso al consejo ni al maestro. Vamos a dar la indicación de cerrar. Si estamos viendo que es un riesgo que se nos puede disparar. ¿Qué es la escuela? La escuela es un centro comunitario y al final de cuentas el problema es para toda esa comunidad. No es para un grupo, para un niño, no es para un maestro, es para todos los que conviven ahí. Pero ellos son parte de familias, entonces esto lo van a llevar a las familias y son parte de una comunidad y al rato no paramos. Entonces, tengan la certeza de que tomaremos decisiones de manera conjunta bajo las orientaciones de los especialistas en este tema de epidemia, como la sensibilidad de todos los que trabajan en las escuelas y que finalmente tomaremos una decisión acertada para que esta situación se controle. Cuando pasen los 15 días y con la orientación de salud, pues seguramente regresamos. Ahora, cuando llegue a suceder una cosa así, igual con los niños que se nos enferman o los maestros, los hemos visto trabajar desde casa, nada más cambiamos la modalidad.
Muchas veces estamos los niños y los maestros de manera presencial, pero se nos enferma un niño, estamos dando toda la orientación y toda la atención para que se dé a la distancia. Pasa ese tiempo, ese periodo y regresamos a la fase presencial. Gracias, Nacho. Y por eso comentaba que esa parte no está determinada, y lo vuelvo a reiterar por una servidora, porque tal vez yo les diría, ¿saben qué? Todos se quedan y todos atienden la clase porque, bueno, la situación no es relevante en salud, pero depende de la instrucción que en su momento la delegación también otorgue, pues bueno, será el ritmo o la manera en la que tengamos que retomar las actividades. Eso es muy importante. También tenemos que tener juicio razonable. Claro, claro, hay que ser muy, esa parte yo creo que es una parte clave aquí. O sea, hagamos las cosas con el sentido que estamos buscando. O sea, el sentido de seguridad es continuar haciendo nuestras actividades, pero de una forma orientada. Yo quiero destacar dos cosas. Una, que bueno, es de la mayoría de la gente que hemos estado detectando. ¿Dónde creen que se contagia? ¿En la escuela? Afuera, en casa. O sea, de alguna forma llegan enfermos. Y bueno, pues el lugar es el centro comunitario, es donde tenemos el riesgo de que pueda haber transmisión a otra gente. Sin embargo, hasta ahora, afortunadamente, todos han sido casos aislados, casos que se han detectado, se han limitado. O sea, no hemos permitido que haya contagio hacia otros alumnos o otra gente de riesgo, docentes, por ejemplo. Los mismos docentes actualmente son tan, a mi criterio, son tan inteligentes en ese sentido de decir, sabes que me estoy sintiendo mal, denme oportunidad de irme a tomar la prueba, me aíslo, y de esa manera evitamos que pueda haber un contagio masivo. Ya hubiera sucedido. Si no tuviéramos esa conciencia de decir, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, creo que ya hubiera sucedido, porque hemos tenido docentes que han salido positivos también. Entonces, bueno, es una parte importante. La otra, recordemos que, de verdad, yo quiero presumir esta parte de que epidemiología, créanme, es el último en la lista casi en intervenir. ¿Saben quién se la pasa dentro de sus escuelas? Promoción. Licenciada Mari, no sé si quieras ahí algo su mano para que pues lo ubiquen. Ellos se la pasan todos los días dentro de las escuelas y la gente de promoción, por supuesto, su equipo de trabajo, protección contra riesgos, que también todo el tiempo de forma anticipada están trabajando, y parte de lo importante que ellos hacen es concientizar. Son la parte preventiva, es antes de que suceda qué vamos a hacer. Esa parte ellos la llevan, créanme, súper liderada, donde lo que buscan es sensibilizar a los padres de familia, sensibilizar a los docentes, para que antes de que sucedan las cosas ya se tengan trabajado. Y eso lo hace todo el equipo de promoción a la salud y regulación sanitaria. Después, cuando ya suceden las cosas, bueno, pues es la parte donde nosotros intervenimos con epidemiología, tratando de limitar para que no se siga expandiendo en este caso el contagio. ¿De acuerdo? Adelante. Tenemos otras preguntas. Dice, ¿cuántos casos tienen que ser necesarios para poner en cuarentena un aula por contagio de COVID-19? Volvemos a lo mismo, más que cantidad de números, tenemos que ver qué relación, qué asociación tiene. Nosotros como epidemiólogos determinamos un brote cuando hay asociación epidemiológica de 2 o más casos asociados o relacionados entre sí. Es decir, si yo veo que son niños que se originaron de un contagio dentro del mismo salón, estamos hablando que podemos tener un brote. Obviamente son casos que están identificados dentro de ese mismo espacio, dentro de ese mismo tiempo, y es ahí donde yo puedo tener un mayor riesgo. Sin embargo, volvemos a lo mismo, la cuarentena o el aislamiento se va a determinar en conjunto con las autoridades pertinentes, previo análisis de la situación que se esté presentando. No es lo mismo decir, tengo 50 casos en esa escuela, pero de esos 50, ¿qué creen? Que 40 ya pasaron sus 14 días de aislamiento, porque entonces estamos hablando que los casos ya no son activos. ¿Qué es lo que buscamos? Pues identificar cuántos casos activos tenemos en el momento, y más que cantidad de casos, pues la situación o la circunstancia que se esté presentando. Eso es lo que va a detonar si se hace o no se hace un aislamiento. Y por último me dice, en seguimiento a la pregunta realizada por el maestro David, ¿a partir de cuántos casos la jurisdicción sanitaria acudirá a la escuela? Volvemos a reiterar la información cuando veamos que está habiendo una amenaza para esa comunidad. O sea, yo puedo tener un caso aislado del segundo B y un caso en, no sé, tercero A, pero son aislados. No están asociados, no tienen relación. Además, el niño ya ha salido de vacaciones, venía regresando, el otro niño tuvo contagio por un tío. Entonces,
realmente no son casos dentro de una escuela o que estén amenazando la situación de salud de la escuela. Nosotros cuando vamos a intervenir es cuando estamos viendo que hay asociación de casos que están ligados, que están relacionados y que me pueden dar una amenaza en salud para el resto de la población. Ahí es donde vamos a intervenir, pero cada caso tiene que ser muy analizado de verdad, así como con pincitas, lupita, para ver de dónde viene. Yo no me quedo con que el niño es positivo. Yo tengo que investigar, a ver, ¿por qué el niño es positivo? ¿Tienes el resultado del laboratorio? Enséñame, mándamelo. ¿Por qué? Porque yo, o sea, les digo, me ha llegado el de la mamá, pero no me llega el que a mí me interesa, que es el del pequeño. Entonces, yo tengo que garantizar todo eso. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos tienen resultado? Si tienen algún antecedente de viaje, si hay alguien en la familia que tuvo ya cuadro de COVID en los últimos 14 días. Y de todo eso vamos a determinar. Pues yo espero, adelante. Doctora, ¿nos puede aclarar, por favor, si todos los pacientes sospechosos de COVID van a ir a hacer prueba a CAESES o depende también de su derecho a bienestar? Gracias también por comentarlo. Recordemos que todos, bueno, la mayoría de nuestros niños tienen a veces una derechohabiencia, incluyendo los docentes, de pronto pues ya saben a dónde tienen que ir. Porque aunque nosotros como secretaría hagamos una prueba, si ustedes tienen que acudir al ISSSTE para cuestiones de una incapacidad, no, o sea, es doble pérdida de recurso, doble trabajo, doble muestreo, doble contagio, porque puede ser una exposición en CAESES y en el ISSSTE. Entonces recordemos, siempre hay que ir a la derechohabiencia. En este caso, si tienen IMSS, hay que acudir a IMSS, si tienen ISSSTE, hay que acudir a ISSSTE. Si a lo mejor, no sé, yo requiero la prueba y ya me dicen que no me la hacen, créanme, con toda confianza pueden acercarse a nuestro equipo de trabajo. Sin embargo, lo ideal es acudir a nuestra derechohabiencia. Igual informar a los padres de familia. Si tú tienes manera de atender a tu niño en IMSS, adelante, puedes hacerlo. En ISSSTE puedes hacerlo. No tienes ninguna seguridad social, no hay recurso, acércate. Estamos en Secretaría de Salud para apoyarte. También otra de las preguntas es si son válidas las de laboratorios particulares. Sí, claro que sí, siempre y cuando sea un laboratorio avalado a través de la red del INDRE. Hay una serie de laboratorios que nos marca la Dirección General de Epidemiología, donde nos dice, este sí es laboratorio considerado de calidad, aquí está. Entonces, esos son los resultados que consideramos como válidos. Incluso si en algún punto yo detecto algo que ahí no sea correcto, yo misma les voy a decir, ¿sabes qué? Necesitan revisar la prueba. Entonces, sí, adelante, pero es muy importante, tratemos de acudir a la derechohabiencia que corresponde, porque si no, empezamos a saturar servicios de salud, que tampoco no es lo que corresponde. Nuestra situación aquí de San Francisco del Rincón es que aquí no tenemos, solo tenemos un módulo de atención y pues nuestro punto más cercano es León, entonces allá se dificulta mucho la atención para los de San Francisco. Hablando de ISSSTE. Sí, pero recordemos que, bueno, al final de cuentas es quien va a hablar o sustentar algún documento como incapacidad. Ahí, aunque se acerquen, por ejemplo, con nosotros no podemos emitir un documento de este tipo. Por eso es importante que sea a través de la vía recomendada. Aún así, si en algún punto requieren el apoyo, adelante, o sea, acérquense, se les hace su prueba, pero toda la parte administrativa... Sí, me refiero a las pruebas que aquí no podemos acudir. Además, también recordemos otro punto, cada unidad justamente tiene una logística de trabajo, de días, de horarios, de muchas cosas. ¿Por qué? Justamente por la cantidad de gente que puede haber, porque no podemos tener a toda la gente ahí afuera amontonada, o sea, tenemos que también tratar de garantizar un sano distanciamiento. Por eso es importante que incluso para poder hacer una prueba, pues yo llame previamente al CAESES y pregunte, o sea, en qué horario puedo acudir, qué día, para que me puedan hacer mi monitoreo. ¿De acuerdo? Sí, lo que comenta la maestra, nosotros ya hablamos con la doctora Olivia y desde antes, ¿te lo dice? Sí. De aquí de San Pancho, ellos van a consulta con ella y ella lo requiere con nosotros para la Perfecto. No es problema. Perfecto. De hecho, quiero también que se queden tranquilos en ese sentido y que conozcamos. Nosotros tenemos una reunión mensual con IMSS, con ISSSTE, con unidades particulares, justamente con la intención de brindar apoyo o hacer redes de apoyo. Con la doctora Oli en particular hay muy buena relación en cuestión de coordinarnos, en decir, a ver, ¿qué necesitas, qué hace falta? Y créanme que es verdad. O sea, si Oli
detecta a alguien que necesite ser muestreado y no tenga el insumo, se va a coordinar con él y con la doctora Joyce para poder hacerlo. Muy bien, Entonces, gracias. ahí estamos a gusto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Una que ha convivido con un familiar enfermo que no muestra síntomas, ¿puede presentarse a trabajar? Ya lo decíamos, dependiendo del parentesco, esto es bien importante, lo hemos visto. Carmen, que la situación de COVID es un padecimiento tan de alto contagio que yo sé que si es tu esposo, vas a salir contagiado, en la mayoría de los casos. En este caso sí fue una maestra que fue su esposo el enfermo y otra maestra de trabajo de ella, esa ahí se me presentó la situación de qué hago y qué se hace en este caso. Pero el paciente era el esposo, o sea, el positivo COVID era el esposo. Ok, de acuerdo. Yo quiero sí exponerles esta situación. Recordemos que la vía principal es la comunicación. Tendría que verlo con su autoridad inmediata para poder determinar este tipo de situaciones. La recomendación sería, si yo estoy viendo que soy de alto riesgo, tengo que explicar esto a mis autoridades, porque en algún punto voy a ser positivo. O sea, a lo mejor ahorita puedo acudir con todas mis medidas de precaución, que de hecho sabemos que el cubrebocas que más seguridad nos da es el N95 por justamente el tipo de filtrado que tiene y que está recomendado incluso para las personas que hacen la toma de pruebas o quien está atendiendo directamente pacientes de alto riesgo. Pero ahí yo creo que es recomendable, sí, en algunos casos, no en todos, o sea, si es tu primo lejano, si es el tío, si no vives todo el día con él, o si es tu esposo pero ni siquiera vives con él, ¿no? O sea, dependiendo qué tipo de enlace o qué tipo de cercanía tengas con esa persona, tú tendrías que explicar a tus autoridades para ver si te lo autorizan o no. Eso depende, volvemos a lo mismo, del nivel inmediato superior, pero sería conveniente que esa parte, bueno, pues que ellos la realicen, que vean qué tanto riesgo hay y que determinen. Si sigues acudiendo o si en algún punto hay que aislar y a lo mejor manejar lo que ya hemos dicho, el curso desde casa, ¿no? En línea, que también pues es una nueva modalidad que tenemos que aprender a trabajar, pero bueno, dependerá de muchos factores. Nos preguntan, ¿dónde se puede consultar la lista de laboratorios autorizados? En la Dirección General de Epidemiología hay un enlace directo donde vienen todos los laboratorios autorizados, pero yo me doy con el compromiso de otorgárselos al maestro para que se los pueda hacer llegar. Es mucho más fácil. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Marisol Sendejas Méndez, coordinadora de epidemiología de jurisdicción número 8, por tan valiosa información y dar respuesta a todas las inquietudes. Les agradezco el acercamiento y de verdad dejo abierta esta puerta, este enlace, esta vía para que cualquier duda que exista, como yo les he dicho, acérquense. No soy la única médico, Carmen, que es un gran equipo de trabajo el que está dentro del Departamento de Epidemia, de Promoción, de Regulación, y todo lo que hagamos realmente tiene que ser sustentado por estas tres áreas, que son pilares fundamentales para poder llevar a cabo una adecuada contención en salud. Entonces sí me da gusto el que tengamos este acercamiento que, bueno, previo a toda la pandemia, creo que sabemos que era imposible, ahora ya es parte de una nueva normalidad en la cual nos estamos esforzando por poder hacerlo, pero sí me da mucho gusto que el día de hoy externen inquietudes. Ojalá que de verdad se vayan por menos, con un panorama más claro, y si no, bueno, ya saben con quién o a dónde nos podemos dirigir. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Ahora procedemos a escuchar a la doctora Irene Vega Urrete, de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Saben todos qué es protección contra riesgos sanitarios? ¿Regulación sanitaria? ¿Alguien? Porque todos estamos yendo a sus colegios, entonces yo creo que ya han ido a sus colegios. ¿Alguien que sepa qué es regulación sanitaria o qué es lo que nosotros hacemos? ¿Alguien? ¿Desconocen totalmente la regulación sanitaria? Ok, entonces les voy a explicar qué es la acción que nosotros estamos haciendo con respecto a la reincorporación a ciclo escolar. Nosotros estamos aplicando unas cédulas de evaluación sanitaria. De hecho, ya ha habido casos en los que se están oponiendo los directores. ¿Por qué? Porque pues, no les gusta que vengamos a checarles cómo están sus instalaciones. De esta forma, nosotros traemos una cédula y se presenta un verificador sanitario. ¿Para qué? Para constatar diferentes puntos, de los cuales son 18 puntos. Nos vamos a fijar en instalaciones, en medidas de saneamiento básico, que quiere decir
desde la entrada al colegio, si están tomando temperatura, si tienen alcohol en gel que le estén brindando a los alumnos a la hora de entrar a las instalaciones, si las áreas comunes como aulas, patios, tienen una división de 1.5 metros para los alumnos. La otra, los sanitarios, si tienen agua potable, tienen todos sus insumos desde alcohol en gel, jabón líquido y papel. Botes de basura, bien importante, porque luego vamos y en los patios no hay botes de basura, no tienen tapa o no tienen bolsa. La otra cuestión, y que está sucediendo mucho, es que no están dedicando un bote de basura especial para tirar los cubrebocas que lleguen a estar desgastados o que en su momento se tienen que reemplazar. Eso sí estamos encontrando mucho, que no existe un lugar destinado como un bote de basura que diga para colocar cubrebocas, ¿vale? La otra punto que estamos calificando es, obviamente, si todo su personal, desde administrativo y alumnos, tiene portado correctamente su cubreboca todo el tiempo y, si es en caso necesario, traer su careta. La otra, todo lo que es el área de alimentos o servicio de alimentos, tiendas escolares, en los colegios. Hay unas que todavía no se ha habilitado porque pues no hay personal, y hay otras que sí. ¿Qué es lo que estamos checando en eso? En eso estamos checando que tu personal tenga bien aseado, que tenga mandil, que tenga cubrepelo, y cubrebocas. Con uñas cortas. La otra, en las tiendas escolares normalmente tienen que salir al baño, a lavarse las manos. Estamos exigiendo que en las tiendas escolares o dentro de donde se preparan los alimentos sí tengan un dispositivo para lavado de manos, ¿sí? Que es lo mismo, tenemos que checar que tengan jabón, alcohol en gel, bote de basura y papel o toallas sanitarias para el secado de manos. La otra, bebederos. Aquí sí quiero tocar mucho el punto de bebederos, porque sabemos que puede ser un contagio y puede ser una cadenita. Bebederos pueden estar habilitados en los colegios, más sin embargo, solamente y de uso exclusivo para llenar como tal las botellas de agua, no para que los alumnos o el personal se acerque a tomar agua al bebedero, ¿sí? Y la segunda, que sí se les esté dando la limpieza correcta. De esta forma, si no están cumpliendo, nosotros vamos a llenar una cedulita. ¿A dónde me voy a dirigir? Digamos que yo soy la licenciada Irene Vega y yo voy a checar el colegio o colegio, la Escuela Secundaria Técnica número 15. Me voy a presentar directamente a las áreas administrativas, o sea, a la oficina del director. Si el director en su momento no está, me deben de dar las facilidades o me deben de apoyar una persona para que demos el recorrido por todas las instalaciones. Yo precisamente voy a llenar esa cédula que consta de 3 hojas, voy a poner si cumple o no cumple, si cumple o no cumple. Me lo van a firmar de enterados y yo me voy a llevar esa cédula. Esa cédula sirve para ¿qué? Para nosotros tener el soporte y la información cuando se hacen los cortes y ver qué colegio es el que amerita que intervenga mayormente promoción o nosotros regresemos a hacer algún tipo de acción, ¿sí? No se van a quedar ustedes copia de esa cédula es únicamente para nosotros y para saber cómo están aplicando todas estas medidas. Por ejemplo, punto número 1, ahorita si vemos, tenemos el tapete sanitizante. El tapete sanitizante ya no lo estamos solicitando, ya es algo que ahorita la cédula no lo está pidiendo, entonces no debe haber tapete ni a la entrada del colegio ni a la entrada de cada salón. O sea, por ejemplo, ahorita lo pusieron, pero nosotros ya no lo estamos solicitando. Única y exclusivamente lo que estamos solicitando es obviamente tener su cubreboca, a la entrada tomar temperatura y brindar alcohol en gel, ¿sale? Son puntos muy sencillos, pero que sí pido de su apoyo, que sí nos den las facilidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar reportando por municipio por lo menos 4 colegios diarios. Entonces, mientras que mi personal va y se presenta con el director y el director lo cuestiona, se nos va acabando el tiempo y no logramos la mitad de 4 colegios al día que yo tengo que reportar al Estado. ¿Sí? ¿Dudas? Lo mío es muy sencillo. Que lleven identificación porque no dejamos entrar a cualquier Siempre llevamos identificación, no vamos a llevar una orden de trabajo, pero sí llevamos la cédula y cédula de evaluación de riesgo. Porque tenemos tesoros, no porque desconfiemos de ustedes, tenemos tesoros que cuidamos. Sí, pero sí les pido por favor su apoyo, que si el director en su momento no está,
el personal administrativo sí nos dé las facilidades de que alguien nos acompañe a dar el recorrido. En su momento en el recorrido se les dará las indicaciones de qué es lo que está faltando para que ustedes también se comprometan y puedan dar pronta acción a los incumplimientos que no tienen. ¿Dudas? Yo creo que es importante que, de hecho, la guía nos marca todos esos puntos que usted acaba de mencionar, o sea, los cuidados y todo eso. Pero los puntos específicos que ustedes revisan, yo creo que sí sería importante que los conociéramos todos para que de alguna manera nos enfoquemos en cuidar esas partes dentro de las escuelas. Ahorita usted comenta lo del tapete. El tapete, de alguna manera, en muchos casos, por mucho tiempo, se estuvo manteniendo como una herramienta de que nos pudiera ayudar a evitar contagios. El que ya no se solicite la cédula no quiere decir que a lo mejor las escuelas lo puedan seguir utilizando. Eso yo creo, porque si sigue siendo una posibilidad de no contagio, a lo mejor pues es otro elemento más que le ayuda a la escuela. El que no se solicite no quiere decir que no sirva, o de plano, o así es. No Pues sirve es de que plano. en su momento ya hay estudios que están demostrando que el tapete no es como tal tan necesario para frenar el contagio del COVID. Por eso nosotros estamos replicando esta información y no se está solicitando. Ahora, si hay colegios como este colegio que quieren poner sus tapetes, adelante, yo de todos modos no lo voy a calificar, pero nos vamos a otros colegios que tienen muy bajos recursos y que no les alcanza para tener un tapete, entonces yo no les voy a exigir y les voy a solicitar la presencia del tapete. Porque luego también los tapetes, pues a final de cuentas no les ponen agua con cloro, llegan, están secos, entonces tampoco tienen el adecuado uso. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si me lo permite, licenciada, nos pregunta el público vía línea, ¿cuántos síntomas debe de tener una persona para considerarse sospechoso? ¿O la licenciada? Sí, ya habíamos intervenido con esta participación de que es un caso sospechoso, pero para que quede bien claro, recordemos, hay 3 síntomas principales: fiebre, tos, cefalea, con uno de estos más uno menor. ¿Qué es uno menor? Mialgias, artralgias, que es dolor muscular, dolor articular, no sé, algún malestar muy general, escurrimiento nasal, algo agregado que sea respiratorio, eso se considera un caso sospechoso. ¿De acuerdo? Respecto a los tapetes, ya hay evidencia efectivamente científica donde nos dice que no tiene realmente una utilidad correcta y que no te da un beneficio suficiente o esperado. O sea, realmente no, si comparas un porcentaje, no te protege de que haya alguna transmisión. ¿En qué tenemos que enfocarnos y qué sí se protege y esté evidenciado y comprobado? El uso del cubrebocas, el uso correcto, el que sea el tipo correcto de cubrebocas, que no sea un cubrebocas poroso, desgastado, mojado, porque pierde la función o la utilidad. Muchas veces es el mismo cubrebocas el que traemos desde hace 3 semanas o 4 y ahí ya absolutamente perdemos la calidad que esperamos tener. ¿Qué recomendamos más que gastar en un tapete sanitizante? Pues mejor enfocar ese recurso en situaciones que sí nos vayan a proteger. El uso de alcohol en gel, por ejemplo, que es algo esencial, ya lo tenemos comprobado, incluso tiene un beneficio tan alto que se puede comparar con el lavado, y sobre todo cuando no tenemos el acceso a agua y jabón. Entonces, esa efectividad que nos da el uso correcto del cubrebocas, del alcohol en gel, pues nos va a ayudar a que no haya transmisión de persona a persona. Entonces, mejor enfocarnos en eso. Yo ahorita le preguntaba a la doctora acerca de cómo podríamos ayudarnos también más personas fueran a las escuelas, no tan solo nada más hacer estas revisiones, sino también hacer la promoción de ese uso de cubrebocas. Por ejemplo, yo veo a las 3 que traen el cubrebocas con el pliegue hacia abajo. Y se supone que ese creo que es el uso correcto. Pero si está el pliegue hacia arriba, hay muchos que dicen que no es así, que no es correcto. Es que abajo no tiene la orientación. Entonces, ese tipo de cosas creo que también las debemos de Es por eso que unificamos 3 departamentos, que es el área de epidemiología, regulación sanitaria, que se encarga de lo que les acabo de decir,
y en su momento van a hablar sobre el área de promoción, que es lo que ustedes están comentando, ¿vale? ¿Es esto realmente lo que nosotros vamos a hacer en sus colegios? Si en su caso llegar a haber muchas anomalías, no cumple, el Estado me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que regresar y hacer o aplicar alguna medida. Las medidas que serían una suspensión, Pero también admitimos donaciones. Claro. Yo no tengo un equipo de protección para hacer donados, ¿vale? Yo nada más estoy pidiendo que se cumplan esas medidas sanitarias y si el Estado, por ejemplo, como dice la doctora Marisol, se hacen reuniones y ven que la cédula no cumple y empiezan a salir 10 casos positivos de administrativos en el colegio y luego promoción reporta que tampoco están haciendo caso a sus recomendaciones, ahí es donde se va a unificar las 3 acciones de las 3 coordinaciones y se tomará alguna medida, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Con relación a las visitas que dices que hacen a los planteles, bueno, en mi caso trabajo en el doblado, habiendo muchas de que son unitarias. Tú dices que requieres que te apoyen o que te orienten hacia el recorrido, las unitarias están solitas. Pero sí está la maestra, ¿no? La maestra unitaria. Sí, esa nada más es que la maestra nos reciba, yo doy el recorrido, regreso con la maestra me firma la cédula, ella puede seguir con su clase y ya nada más brevemente les explicamos qué es lo que estamos viendo de observaciones para que ella lo replique a su superior. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Tienen otra pregunta? Dice, ¿se puede dejar una copia de la cédula para saber con qué se cumple o qué nos hace falta mejorar? En este caso, por parte del Estado no está solicitando dejar copia de nada, es una información oficial para nosotros, pero como les digo, la persona que nos va a atender, en ese momento vamos a decirle qué sí cumple, qué no cumple, y ella va a tener las anotaciones de lo que nosotros estamos haciendo de observación. Sí, creo que no sería muy difícil que cuando menos supiéramos qué es lo que... No, se les explica, eso sí es un hecho, se les explica en la visita, pero no estamos dejando una copia. Sin embargo, me llevo su inquietud y si el Estado lo permite, posteriormente se dará copia de la cédula de evaluación. Ahora sí, no va a ser única y exclusivamente que ya empezó el ciclo escolar y voy a ir a esta escuela y ya vinieron, ya, me relajo. No, el monitoreo va a ser constante. Yo puedo venir hoy a la escuela técnica 15, pero chance en 15 días regreso a volver a checar las condiciones. ¿Sí? Para que no piensen que nada más, vinieron una vez y ya con eso cumplimos. No, vamos a estar viniendo constantemente. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo muy entendido? Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Irene Vega Urreta de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios y por último escucharemos ahora a la doctora Brenda Hurtado de Promoción de la Salud Kaiser Manuel Doblado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Huerta, soy licenciada en Trabajo Social y estoy en la área de promoción a la salud en el Kaiser Manuel Doblado. La intervención que nosotros vamos a hacer en este momento es comentarte lo siguiente. La semana pasada, la Jurisdicción Sanitaria, en coordinación, promoción a la salud, riesgo sanitario y epidemiología, tuvieron una reunión con la delegación. ¿De dónde surge un compromiso? El compromiso es visitar escuelas pertenecientes al municipio para realizar la capacitación a los comités de padres de familia, con la intención de hacer una concientización sobre la importancia de la medida que tenemos que tomar a raíz del retorno seguro. ¿Sale? En el caso de Purísima, se estarán trabajando 10 escuelas. Mi compañera, que es Carla, ella es enfermera, ella es la responsable de esta parte y ella estará teniendo un acercamiento con las zonas de supervisiones y en su efecto con las escuelas. Para lo cual les pedimos que sí nos den la apertura, ¿sí? O sea, nosotros queremos llegar y apoyarles, sumar. Ahorita ya la doctora Marisol les habló de síntomas, la licenciada Irene les habló acerca de la importancia de los filtros y nosotros venimos a reforzar esa parte de la concientización. Nosotros nos sumamos a apoyarlos a ustedes como institución
para que trabajemos de manera conjunta y tengamos un mejor resultado. El mejor resultado es lograr la parte que usted comentaba ahorita, que no somos todos los promotores, pero sí podemos tener un promotor, que son los padres de familia o la asociación de padres de familia, que nos pueden ayudar a estar verificando esta parte del uso de cubrebocas, del uso del gel antibacterial. ¿Qué vamos a abordar en las capacitaciones con los padres de familia? La técnica correcta de lavado de manos, signos y síntomas. Vamos a trabajar también la parte del uso de cubrebocas. Estos tres temas son los más importantes que vamos a trabajar con ellos. La capacitación, la pauta nos la va a dar propiamente la escuela conforme a la dinámica, ¿sí? Si ustedes nos dicen es más fácil hacer una capacitación presencial con todas las medidas, la hacemos. Si ustedes dicen queremos hacer una capacitación virtual, también lo hacemos. Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos y sumarnos con ustedes. En el caso de San Francisco del Rincón, mi compañera Isabel, ella es la responsable de escuelas y ella es con quien estaríamos teniendo el vínculo en el municipio, ¿sale? En este caso, en San Francisco del Rincón se van a trabajar 17 escuelas, ¿sí? Con el mismo tenor, la misma capacitación, con el mismo enfoque. Y en el caso de Manuel Doblado está mi compañera Isis, y en coordinación y apoyo con el área de promoción a la salud del municipio, estaríamos apoyándolos en ese tenor. Ella ya empezó a tener algunos acercamientos con algunas de las supervisiones, ya estamos ajustando algunas fechas para darle arranque y luz verde a esta capacitación, ¿sale? De esta reunión que yo les comento, surge este compromiso. Entonces, en este caso, la actividad que promociona la salud estaría haciendo es cumplir con estas capacitaciones, ¿sale? En el caso de Silao y de Romita también lo van a hacer, pero ahorita les hablan específicamente de los municipios que estamos aquí reunidos, para que tengamos el conocimiento de qué es lo que vamos a estar trabajando, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nosotros estamos pues trabajando lo previo, siempre. Ya nosotros sabemos que los padres de familia es difícil, queremos que ellos entiendan toda esta parte de por qué sí muestrean, por qué no muestrean, por qué se tiene que usar cubrebocas, por qué no los tapetes, toda esta parte, nosotros venimos a sumarnos con ustedes. Créanme que estamos en la mejor disposición, tenemos a nuestra jefa jurisdiccional, la licenciada Maritza, ella está allá también con nosotros en el municipio, desde aquí, siempre anda con nosotros, entonces créanme que nos sumamos igual que la doctora Maritza, la licenciada Irene, a trabajar. Ella como responsable del área de promoción a la salud, está siempre junto con nosotros, cuando puede nos acompaña en las capacitaciones y cuando no, ella va. O sea, ella va con nosotros o ella solita, ¿sale? Pero estamos en la mejor disposición. No sé, capaz si usted quiera comentar algo. No, adelante, todo muy bien. Muchas gracias. En la reunión que tuvimos la semana pasada, ahorita la delegación nos pide no visitar a sus escuelas. Ahorita ellos el enfoque quieren que nosotros capacitemos a los comités de salud escolar. Entonces estaremos ahí, por ahí les quieren el acercamiento a mis compañeros, por lo cual les pedimos que nos abran las puertas para estar trabajando con ellos, porque finalmente ellos van a ser el filtro que van a estar trabajando con todo su escolar. En nuestra parte, por parte de promoción, les agradecemos la atención y quedamos a su orden. Todo el personal de promoción y en la jurisdicción, de igual manera, las tres partes que es la doctora Marisol, la licenciada Irene y una servidora estamos a su orden. Gracias. Agradecemos la intervención de la licenciada Brenda Hurtado y la Para dar cierre a nuestro evento, nos disponemos a escuchar el mensaje del maestro Raúl Silva Navarro, encargado de la Coordinación para el Desarrollo Educativo. Muchas gracias. Obviamente, pues esto es sumar esfuerzos, es hacer trabajo de manera vinculada con otras instituciones. Gracias, Irene, gracias, Brenda. Obviamente, con quien más he tenido relación en este trabajo desde hace algunos años es con Maritza. Muchas gracias, Maritza. Y obviamente acá ahora nos llegamos a encontrar en este tema lamentable, pero bueno, hay que sacarle provecho a los encuentros con la doctora Marisol. Evidentemente que todo esto desde la dirección que le da el ingeniero Nicolás Gutiérrez Ortega, que fue quien nos pidió, y vamos a tener acercamiento con las dos jurisdicciones con las que la delegación regional pues, tenemos propiamente esta relación y estos encuentros.
Y en este sentido, bueno, pues agradecer infinitamente toda la participación de ustedes, porque finalmente nos da claridad, nos da confianza de cómo poder intervenir. Y en un momento dado, si se presenta algo nuevo, algo diferente, pues también sabemos a quiénes acudir. Creo que todos los tres temas que se han abordado son sumamente importantes para detener, para frenar el crecimiento. Y precisamente para eso estamos. Yo confío plenamente en que nuestros supervisores, jefes de sector, han realizado más allá de lo que está en sus manos para poder tener un resultado hasta ahora favorable y esperemos seguirlo manteniendo de esta forma, ¿no? Hace un rato hablábamos nosotros de pues, la población tan grande que tenemos y no es muy fácil porque eso hay que multiplicarlo, ¿no? Son los alumnos, pero detrás de los alumnos están los padres de familia y entonces ya la cantidad es mucho mayor. En estos acercamientos que se van a dar por jurisdicción sanitaria, como ustedes se dan cuenta, no es a todas las escuelas de San Francisco Purísima, Doblado y Silao, Rodríguez, Guanajuato, es solamente algunas de las escuelas. Aquí se dice en la jurisdicción sanitaria que el primer contacto siempre se haga con el jefe de sector y el supervisor para darle orden y sentido a las actividades. Ellos tienen muchísima experiencia para poder bajar la indicación para que tengamos éxito en esas visitas, porque al final de cuentas estas acciones fortalecen la salud y evitamos propiamente el contagio o por lo menos lo disminuimos al menor número posible de trabajadores o de niños, niñas y adolescentes. Por esa razón les pido a jurisdicción sanitaria que todo el contacto lo hagan a través de jefatura del sector, de supervisión escolar, para que puedan llegar con toda la tranquilidad de que van a ser escuchados, de que sus recomendaciones van a ser bien recibidas. Y la segunda parte, miren, hace un rato hablaba yo de los números, en el caso de los alumnos, y bueno, ahorita estaba yo consultando precisamente en control escolar. En la región tenemos casi 154,000 alumnos inscritos. Eso representa, con las cifras que yo di, 0.012%. O sea, no estamos hablando de un 1%, de un 2%, estamos hablando no de una décima, estamos hablando de una centésima. O sea, enorme el esfuerzo, enorme el trabajo de nuestros maestros, de nuestros directivos para tener este resultado. O sea, a nadie más se puede colgar la medallita. La verdad es el trabajo de quienes están en las escuelas y claro, de quienes están en las oficinas, que son los que aquí están presentes, porque finalmente a las oficinas pues es nuestro primer punto de contacto y finalmente también en las oficinas tienen ustedes un control, un orden, aplicación de protocolos. Creo que en ese sentido, por favor, a nuestros supervisores y jefes de sector, háganles llegar el reconocimiento a nuestros maestros, a nuestros directivos que se están aplicando y que obviamente tenemos un resultado tan favorable. Yo creo que esta reunión fortalece finalmente lo que venimos haciendo y esperemos que en cada semana, en lugar de ir a la alza, este fenómeno tan crudo, tan triste, vaya cada vez menos hasta que podamos tener todo bajo control. Otra situación importantísima es que no tenemos hospitalizados y eso es una gran bendición. No tenemos hospitalizados, todos están en casita recuperándose, aislándose para poder salir de esta situación que les está tocando vivir y a muchos otros que seguramente ya la superamos. Pues muchísimas gracias, con esto terminamos. A nuestras gentes que están trabajando en línea, a nuestro equipo técnico aquí en esta escuela, al director de la institución que tan amablemente nos prestó a través del maestro David, obviamente como supervisor de las secundarias técnicas, y que hoy estamos aquí realizando este evento híbrido, por una parte pues con un grupo importante de ustedes, y allá todos los directores en sus escuelas escuchando esta capacitación que finalmente, por eso le denominamos de esta forma, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las experiencias de COVID-19 y algo más. Y ese algo más es lo que le va a dar seguridad a la escuela de que estamos aplicando bien los protocolos
y que toda la recomendación, pues bienvenida por la jurisdicción sanitaria, sabemos que vamos a trabajar en ello y que seguiremos impulsando la salud de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de todos los trabajadores de las escuelas. Pues muchísimas gracias a los que nos están mirando a través de las computadoras y a todos los presentes. Gracias. Agradecemos su presencia a este evento. Que tengan todas y todos buen día.